Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecirte, queremos honrarte y glorificarte y darte gracias, Dios. Porque nos permites estar reunidos en esta hora, Padre, para alabar, bendecir, honrar, glorificar tu nombre, para aprender un poco más de ti. Semana 7, Dios. 7 semanas estudiando esta preciosa carta de 1 Corintios. Trae sabiduría y entendimiento a nuestro corazón, Señor eterno, para aprender un poco más acerca de ti, para poder conocerte, entenderte y honrarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana 7, decía yo, 1 Corintios capítulo 4, versos del 1 al 8, que dice: el ministerio de los apóstoles. Este es el título de nuestro pasaje. Y capítulo 4, verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y creo que esta es una de las preguntas que más nos hemos hecho a lo largo de nuestro cristianismo. ¿Cuál es el ministerio de los apóstoles? Muy a propósito con el título de nuestro pasaje. ¿Para qué fueron escogidos? ¿Para qué fueron apartados, llamados y enviados? Bueno, el apóstol Pablo, a través de este pasaje, nos resolverá esta pregunta y a la vez responderemos a muchas otras que giran en torno a este ministerio. Vamos a ver. 1 Corintios 4:1 comienza diciéndonos: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cómo, según Pablo, es que deberíamos considerar a los apóstoles? Porque de ellos se está hablando y por eso dice téngannos, ¿verdad? Con mucha claridad. No se nos dice que son los reyes o que son los príncipes o que son los jerarcas de la iglesia, no, sino que se nos pide que los consideremos servidores y administradores de Cristo y de los misterios de Dios. La palabra usada para servidores, huperetas en griego, señala al siervo más humilde, inferior en rango. Quédatelo en mente, por favor. Pero, ¿qué es lo que esto quiere decir? Bueno, en primer lugar, que no son apóstoles por ellos mismos, es decir, el apóstol no es apóstol porque quiere ser apóstol, sino porque ha sido llamado por Dios para este servicio. Mira cómo lo enseña Pablo cuando escribe a los de Galacia. Vamos, Gálatas 1:1, que dice: Pablo, apóstol, y aquí viene, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Ok? Pero ¿cómo lo dice? Apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Y de manera clara nos dice que no es apóstol por cuenta propia, porque así lo haya deseado, no. Tampoco lo es porque los hombres lo hayan llamado y levantado en este ministerio, sino que es apóstol porque fue llamado por el Señor Jesucristo y por el Padre. Lo que de manera inevitable nos lleva a formularnos, a hacernos la siguiente pregunta: ¿hay apóstoles hoy en día? Bueno, claramente sabemos que sí, porque los vemos anunciados en los congresos, en los retiros, en la televisión, en las redes, en los canales de YouTube. Ahí leemos que el apóstol fulanito de tal estará dictando conferencias, enseñanzas, ministrando. ¿Pero es válido? ¿Cómo iglesia debemos reconocerlos hoy en día? ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Vamos con nuestras Biblias a Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11.
que dice, y él mismo constituyó, y está hablando del Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, ahora, este pasaje nos enseña que, en primer lugar, el que constituye, el que llama, el que levanta es Cristo, lo que ya vimos, y él mismo constituyó, ¿verdad? En segundo lugar, que ese llamado no necesariamente es el mismo para todos, que dentro de la iglesia hay distintos servicios y ministerios a desempeñar, y dentro de ellos está el de apóstol, porque habla de apóstoles, de profetas, evangelistas, pastores y maestros, 5 servicios, 5 ministerios, ¿verdad? A los cuales podemos ser llamados dentro de la iglesia a servir a tiempo completo. En tercer lugar, que esos ministerios tienen como principal propósito el perfeccionar, el preparar, el edificar y corregir a la iglesia para el servicio, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para el servicio. No estamos instruyendo, no estamos hablando, no estamos corrigiendo, no estamos edificando a la iglesia simplemente para tener una iglesia hermosa y preciosa, llena de hombres y mujeres que están llenos del conocimiento de Dios, sino para que estos hombres y mujeres puedan salir y puedan servir a Dios, puedan ser unos instrumentos en las manos de Dios. ¿Ok? Y en cuarto lugar, que esos ministerios estarían vigentes hasta que la iglesia, hasta que, verso 13, hasta que, ¿verdad? La iglesia llegue a la unidad de la fe. Es decir, hasta tener una iglesia sin divisiones. Hasta que la iglesia tengamos pleno conocimiento de Cristo, y esto habla de doctrina, una doctrina unificada, ¿verdad? Hasta que seamos varones perfectos sin que nos falte nada. Y en cuarto lugar, que todos alcancemos la estatura de Cristo, ¿verdad? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y esto nos habla de glorificación. Ese hasta que no limita el servicio de todos y cada uno de estos ministerios, sino por el contrario, nos habla de que estos ministerios son necesarios hasta que todas estas cosas se cumplen. Por lo tanto, podemos afirmar que la Biblia sí enseña que el ministerio de apóstol es para el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos identificar cuál o cuáles son las obligaciones, funciones, cuál es el papel, cuál es el servicio que el apóstol debe hacer. Porque yo te pregunto, ¿qué hace un apóstol? Ok, vamos a verlo. Hechos capítulo 6, verso 2, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia? Bueno, había disputa entre los judíos griegos y los judíos, ¿verdad?, que se encontraban en Jerusalén, precisamente porque eran desatendidas las viudas, las mujeres de estos judíos griegos. Y entonces fueron y reclamaron a los discípulos, y estos les dijeron que no era justo que ellos dejaran la palabra de Dios para servir a las mesas. No era justo que por lo tanto se consiguieran a estos 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargaran este ministerio, y ahí se levantan a los primeros diáconos de la iglesia. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que lo primero que nos enseña el libro de los Hechos es que ellos estaban encargados de 2 cosas: de orar, ¿verdad?, de levantar su voz en oración para conocer la voluntad de Dios. Ejemplo de ello lo tenemos cuando Pablo ora pidiendo dirección para saber en dónde debía compartir el evangelio, y Dios le responde a través de la visión del hombre de Macedonia, ¿verdad? Entonces ahí está orando Pablo, ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios desea, a dónde se deben dirigir para recibir dirección de parte de Dios. Orar para hacer también
esa voluntad, es decir, no solamente es importante saber qué es lo que Dios quiere, sino el hacerlo. Pablo de inmediato se levantó y fue a la región de Macedonia a predicar una vez que hubo recibido respuesta a su oración. Y orar por los santos, orar por las ovejas, orar por los convertidos, intercediendo por ello. Esto es lo que deberían estar haciendo. Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo saluda el apóstol Pablo a los de Colosas? Siempre orando por vosotros. Este es el ministerio que debe desempeñar el apóstol. En primer lugar, un ministerio de oración, pero también nos dice que debía desempeñar el ministerio de la palabra. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, enseñando, proclamando, anunciando, no solamente el evangelio de Dios, sino instruyendo en doctrina a todos los santos. Pablo no solamente predicaba el evangelio para salvación, sino que después de haber reconocido a los que se convertían, les enseñaba los rudimentos de la palabra, lo que nosotros solemos llamar doctrina. Mira, Hechos 20:27 dice, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¿Quién lo declaraba? ¿Quién lo enseñaba? El apóstol Pablo. ¿Ok? Pero este ministerio de la palabra no solamente incluía enseñar la sana doctrina, sino también protegerla de aquellos que buscan pervertirla. Recordemos que precisamente fue en ese primer siglo donde no solamente se compartía sana doctrina, sino había muchos que iban tergiversando la palabra, tratando de confundir a la iglesia. Y los apóstoles eran los encargados de proteger la doctrina. ¿Cómo? Advirtiendo a las ovejas en primer lugar de este peligro. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Verdad? Destrucción repentina. ¿Por qué? Porque vendrán estos que introducirán encubiertamente herejías destructoras, falsos maestros, falsos predicadores. ¿Verdad? Así que en primer lugar lo hacían advirtiendo a las ovejas de este peligro, pero en segundo lugar, preparándose para defender la fe, para defender nuestro sistema de creencias. Primera de Pedro 3:15 dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Defendiendo nuestra fe, estando preparados para hacerlo. Lo segundo que miramos haciendo a los apóstoles es levantar en cada una de las ciudades en las que predicaban a pastores y maestros. Recordemos que la palabra anciano es solamente otra manera de llamar a los pastores. Y pastores no se levantan de la noche a la mañana, es decir, se tomaban el tiempo necesario para estar entre ellos enseñándoles, preparándolos para que aquel que tenía el llamado pastoral estuviera preparado para tomarlo, ya que no debemos olvidar que los pastores nombrados generalmente pertenecían a la misma región, pertenecían a la misma iglesia local. ¿Dónde lo miramos? Hechos 14:23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos y, con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿En dónde nombraron ancianos? ¿En dónde nombraron pastores? En cada una de las iglesias que fueron levantando, ¿verdad? En segundo lugar. En tercer lugar, estaban pendientes de las iglesias que se habían levantado a través de ellos e incluso hacían visita a las mismas. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios 4:18. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. ¿De qué está hablando? De esa visita que el apóstol hacía con alguna frecuencia a esas diferentes iglesias que a través de su ministerio fueron levantadas. Y en cuarto lugar, resolvían problemas que tenían que ver con doctrina. Es decir, una vez que el evangelio les fue predicado a los gentiles, a los no judíos, los judaizantes deseaban que estos se circuncidaran para primero obedecer a las ordenanzas de la ley y ya después volverse a Cristo.
Pero Pablo, el apóstol, les argumentaba que hacer las cosas de esa manera era hacer el sacrificio de Cristo nulo y menospreciar la gracia de Dios. ¿Qué hicieron? Los apóstoles y pastores se reunieron en Jerusalén en un concilio para resolver este asunto. Fíjese bien, Hechos capítulo 15, verso 1, dice: por esos días llegaron a Antioquía algunos hombres de la región de Judea. Ellos enseñaban a los seguidores de Jesús que debían circuncidarse porque así lo ordenaba la ley de Moisés. Les enseñaban también que si no se circuncidaban, Dios no los salvaría. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con eso y discutieron con ellos. Por esa razón, los de la iglesia de Antioquía les pidieron a Pablo y a Bernabé que fueran a Jerusalén y que trataran de resolver ese problema con los apóstoles y los líderes de la iglesia en esa ciudad. Pablo y Bernabé se pusieron en camino y algunos otros seguidores los acompañaron. ¿Sí? Entonces, según lo que nosotros hemos visto, leído hasta aquí, ¿en qué consistía el ministerio de los apóstoles? Bueno, básicamente yo encuentro 6 cosas: la oración, la palabra, levantar iglesias y visitarlas, nombrar pastores, defender la doctrina y resolver problemas. Y todas estas cosas son las que por años han estado haciendo los misioneros de hoy. Ellos van a los lugares a donde el Señor los ha llamado y predican el Evangelio. Después trabajan con los convertidos y hacen iglesia. Los preparan en la sana doctrina y levantan, nombran pastores de entre ellos. Después se van a trabajar a otro poblado de la misma manera que lo hicieron en este, sin dejar de estar pendientes de ellos y visitarlos con alguna frecuencia. Los pastores levantados, nombrados, le dan cuenta al apóstol, al misionero que los levantó, de lo que está haciendo. ¿Se da cuenta? Ellos siguen siendo los apóstoles de hoy. Son servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Cuál es entonces nuestro problema? El nombre. Muchos de nosotros tenemos problema en llamar a esos misioneros apóstoles, aun cuando están llevando a cabo el ministerio del apostolado. Pero la realidad es que es solamente una cuestión de semántica, porque la Biblia sí los reconoce como tal. Muy bien. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Hablando de estos apóstoles, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito que Pablo nos dice que un apóstol debe tener? Que sea fiel. Es decir, que muestre en toda su manera de vivir que es un leal y obediente servidor de Cristo. Claro que todos nos encontramos en ese proceso de dejar de hacer lo malo para obedecer a hacer lo bueno. Y lo que se espera de nosotros es que en la medida en que vamos creciendo en el conocimiento de lo bueno, lo vayamos integrando a nuestras vidas, es decir, lo vayamos poniendo en práctica. Recuerda que no es suficiente con saber, sino hay que obedecer. Y los apóstoles necesitan ser ejemplo de esto. Muy bien. Ahora, quiero leerte el siguiente comentario. Por favor, pon mucha atención. Cuando se habla del oficio de servidor, uperetas, ya lo vimos, se pensaba en un remero de los galeones romanos que se encontraba en la parte más baja. Los remeros tenían 3 escalas. Los del tercer peldaño, que eran los de la parte más baja, recibían todo el sudor y los desperdicios de los que estaban por encima de ellos. Ser servidor, como Pablo lo muestra, es estar en la parte más baja, es ser un uperetas. Así se consideraba Pablo, como una persona sumisa inferior para servir mejor sin esperar nada a cambio. Ahora, el ser un administrador para Pablo era ser un mayordomo de la casa, oikonomos, en griego, una persona que solo estaba al servicio de sus amos. Se debía ser fiel y al mismo tiempo leal a la casa de su patrón. Cualquiera que sea nuestra posición dentro de la iglesia, lo mejor es considerarnos uperetas y oikonomos, gozándonos en el servicio del Señor. ¿Y cuánta necesidad hay, cuánta necesidad existe el día de hoy de que esos
estos que se hacen llamar apóstoles, apóstoles a las naciones, reconozcan esta definición que Pablo nos da a través de 1 Corintios 4. No fueron llamados para reinar, para gobernar, para enseñorearse de la grey de Dios, sino fueron llamados para ser servidores y administradores. Para eso fueron llamados, uperetas y oikonomos. Muy bien. Versos 3 y 4. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que poco le importaba lo que los demás pensaran acerca de su apostolado, y que incluso poco importaba lo que él mismo pensara acerca de él. Que aunque no tenía mala conciencia, es decir, el conocimiento de haber hecho algo incorrecto, todo lo exponía al juicio del Señor. Por eso dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, verso 4, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Ok? Porque lo que Él hace, la manera en que sirve, no lo hace para recibir alabanza de los hombres, sino que la alabanza y reconocimiento que Él espera recibir es el que viene de parte de Dios. Y por eso es que no le importa que el tribunal humano o que Él mismo juzgue su ministerio, sino lo que le importa es que aquel a quien sirve sea de quien reciba finalmente recompensa. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, palabras del Señor Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que traerá el Señor Jesucristo cuando venga por nosotros? Recompensa. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo con nuestras obras, que son las que serán y servirán para recibir una recompensa que viene de lo alto. Pablo lo sabía. Y precisamente por eso no le importaba el juicio que en determinado momento los hombres pudieran levantar en contra de su servicio y ministerio, sino más bien lo que le importaba era el juicio que en determinado momento Dios mismo trajera sobre lo que él estaba haciendo. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está. ¿Cuál es el peligro de juzgar? Que nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque no contamos con todos los elementos y argumentos para poder juzgar sin errar, sin equivocarnos, sin que exista la posibilidad de fallar. Hay cosas que para nosotros están en tinieblas, nos dice. Cosas de las que no sabemos si en verdad fueron hechas de corazón o había alguna otra intención oculta. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? No juzgues nada ahora. Espera que el tiempo del juicio se lleve a cabo y de esa manera cada uno recibirá en verdad lo que merece. Y de eso puedes estar seguro. Cada uno recibirá en verdad lo que merece cuando el Señor venga. Por eso dice, hasta que el Señor venga. A que aclarar, a descubrir lo que estaba oculto para que se manifieste y para manifestar las intenciones de los corazones. De tal manera que entonces será cuando recibiremos nuestro galardón, nuestra recompensa, la alabanza que viene de parte de Dios y que es la que buscaba el apóstol y que deberíamos estar buscando todos y cada uno de nosotros. Veamos el siguiente comentario. Es una tentación juzgar a los demás cristianos, evaluándolos si son o no buenos seguidores de Cristo. Pero solo Dios conoce el corazón de la persona y solo Él tiene el derecho de juzgarnos. La advertencia de Pablo a los corintios también debiera ser para nosotros. Debemos confrontar a los que pecan. Y esto es definitivo, ¿eh? No es que, no me juzgues si estoy pecando. No. Si necesito confrontarte. Pero no debemos juzgar quién es mejor siervo de Cristo. Y esta es la diferencia. Cuando usted juzga a alguien, se considera automáticamente mejor
y eso es arrogancia. Muy bien. En base a este comentario me gustaría solamente aclarar que el no juzgar no quiere decir que no debamos mirar y actuar cuando vemos que hay pecado en medio de la iglesia. Pero sí debemos tener cuidado en la manera en que lo hacemos y seguir el protocolo, las reglas, la forma, la manera que ya hemos visto, cómo es que se deben juzgar o cómo es que se deben exponer a aquellos que están pecando en medio de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Qué dijo? Bueno, si parece confuso, ¿no es cierto? Vamos a leerlo en la Biblia del lenguaje sencillo, que nos deja mirar con mayor sencillez lo que el apóstol nos quiere decir. Dice, he hablado de Apolo y de mí mismo, para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho, no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Escritura. Así que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Ahora yo te pregunto, ¿con qué frecuencia tendemos a comparar, con qué frecuencia tendemos a comparar predicadores y ministerios? No, que mi predicador favorito, no, que ya escuchaste, no, pero si tú escucharas a fulano. Ajá. Ahora, recordemos que las divisiones que había en Corinto se debían precisamente a eso. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, que caminó con el Señor. Pablo fue perseguidor. No, yo por eso ni me hago bolas, yo Apolos, ¿verdad? Por eso Pablo nos dice que miren el ejemplo de él y de Apolos, considerado un gran maestro entre ellos. ¿Cuál? Que no hay que decir, no hay que afirmar más de lo que dice la Biblia. Porque hacer más que eso es tergiversar la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? A nadie le interesa, escúchame muy bien, a nadie le interesa lo que nosotros pensamos acerca de ningún tema. Lo realmente importante es qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios instruye, qué es lo que Dios enseña. La opinión de los servidores, superetas, no es importante. Lo realmente importante es lo que Dios enseña. A los cristianos, en verdad, a los cristianos nos encanta opinar casi de cualquier tema. Por eso nos metemos en grandes problemas. Y muchas veces no solamente nos metemos en problemas con las demás personas que no conocen a Dios, que es de entender, sino que nos metemos en problemas con nuestros hermanos en la fe y con Dios mismo cuando externamos nuestras opiniones y sobre todo cuando decimos cosas como, bueno, la Biblia dice esto con relación a este tema, pero yo pienso, pero yo opino, pero yo creo que... Y ahí fallamos. Es lo que Pablo nos dice. Por eso continúa diciendo, verso 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? A ver, tú que tienes opinión de todo y que juzgas a otros, ¿quién te distingue? No hay nada que los haga más importantes que otros. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría hacer que nos sintamos más importantes que los demás? ¿Conocer más de la Biblia? ¿Tiene más tiempo en el Señor? ¿Tiene mucho dinero? ¿Tiene una carrera? ¿Es profesionista? ¿Qué nos dice Pablo? Todo lo que tienes lo has recibido del Señor. Eso es lo que Pablo nos dice. Todo lo que tienes lo has recibido del Señor. ¿Tienes más conocimiento del Señor? Pues lo recibiste gracias a Él. Gracias a que Él se ha revelado a tu vida y te ha dado esa capacidad para conocerlo y entenderlo. Porque si de algo te deberías de gloriar es de conocer a tu Dios. Pero lo has recibido de Él. ¿Tienes más tiempo de ser creyente? ¿Tienes más tiempo de ser pastor? ¿Tienes más tiempo de ser servidor? Recuerda que eso no dependió de ti, sino del que te llamó, porque los tiempos y las sazones se encuentran en su mano. ¿Tienes mucho dinero?
¿Perteneces a una iglesia rica de muchos recursos? Bueno, recuerda que las riquezas le pertenecen a Él. Y es Él quien les las da y pedirá cuenta de lo que hicimos con ellas. Así que mejor teme. ¿Tienes una carrera? ¿Tú sí estudiaste? Bueno, agradece a Dios por tenerla. Pero eso no significa que eres más que tus hermanos en la iglesia. De eso nos habla precisamente el apóstol. Fíjate lo que dice el siguiente comentario. Todo verdadero líder espiritual es un representante de Cristo y no tiene nada que ofrecer aparte de lo que Dios le ha dado. No permita que su lealtad origine pleitos, calumnias o quiebre relaciones. Asegúrese que su lealtad sincera sea a Cristo y no a sus agentes humanos. Aquellos que emplean la mayoría del tiempo peleando por el liderazgo en la iglesia antes que en declarar el mensaje de Cristo, no lo tienen a Él como su máxima prioridad. ¿Verdad? No lo tienen a Él como su máxima prioridad. Y finalmente, verso 8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? ¿Sin nosotros reináis? Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ok, ahora vamos a leerlo en la Biblia de lenguaje sencillo, pues lo miramos más claro. Ustedes tienen ahora todo lo que desean. Ya son ricos y actúan como reyes, como si no necesitaran de nosotros. Ojalá que de veras fueran reyes. Así nosotros podríamos reinar junto con ustedes. Este es un... No se engañen a ustedes mismos. No sean sabios en su propia opinión, diría el proverbista. Pues aún no tenemos todas las promesas de Dios, aún no reinamos juntamente con Cristo, pues si así fuera, no solamente nosotros lo haríamos, sino que también los servidores, como los apóstoles, estarían reinando. El comentarista dice, en una reprensión severa, Pablo expresa alabanza sarcástica en el sentido de que aquellos corintios que se sentían satisfechos en sí mismos ya habían alcanzado la grandeza espiritual, por eso eran similares a los de la Odisea. ¿De qué hablas cuando hablas de la Odisea? Apocalipsis 3:17, que dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada, pero no te das cuenta de que eres un pobre, ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. ¿Verdad? Es ese sarcasmo del cual está haciendo uso el apóstol Pablo para hacernos mirar que no podemos ser sabios en nuestra propia opinión, que no nos debemos engañar a nosotros mismos, que no somos ricos porque decimos que somos ricos y que no necesitamos de nada ni de nadie, sino más bien ese es nuestro tremendo ego, ¿verdad? El que no nos permite ver que somos pobres, ciegos, desdichados y miserables, como no les permitió ver a los de la Odisea, la iglesia de la Odisea, que lo eran. De manera que tengamos cuidado y miremos con mucha cautela y detenimiento el ministerio de los apóstoles, de los servidores, pues todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados al servicio del Señor. Eso es lo que hemos podido aprender el día de hoy. De tal manera que ahí en nuestro lugar vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, vamos a tu palabra, vamos a lo que ha sido escrito y dejado por ti para nosotros, y no dejamos de ser sorprendidos por ella. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu obra en nosotros, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos muestras todas estas cosas y porque la verdad es que a veces desconocemos cuál es nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Dios, no permitas que la soberbia, que el orgullo, que la altivez haga presa de nosotros, sino que podamos ser diligentes, buenos administradores de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y que en esa humildad podamos reconocer que si alguna honra, si algún reconocimiento debemos buscar, no es de los hombres, sino el que viene de lo alto.
Dios, en el nombre de Jesús, que podamos seguir adelante al supremo llamamiento, a la meta que tú nos has dado, sabiendo que lo que hacemos no lo hacemos por nosotros mismos, sino que lo hemos recibido de tu mano. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Le rogamos al Señor que sea Él, guardándote en su mano y dándote más y más de su gracia y de su sabiduría, de su fortaleza y su guía para que puedas seguir adelante. Nos estamos escuchando todos los días a través de los devocionales. Recuerda que el día domingo estamos en esta serie de estudios acerca de Juan 3:16. Que el Señor te siga bendiciendo.